Estamos a 22 de diciembre. Día 356 del año. Faltan 9 días para que esto se acabe. Es una de esas pausas raras, ¿no te parece? Sí, Como si el mundo contuviera la respiración. totalmente. Estás ahí, ¿eh? Entre el balance de lo que fue y la pura posibilidad de lo que vendrá. Es un espacio curioso. Un momento en el que, si uno se para a escuchar, parece que las verdades importantes resuenan un poco más fuerte. Pues de eso va el tema de hoy. Sí, y el material que nos ha llegado para analizar encaja perfectamente con esa sensación. A ver, cuéntame. No es un libro ni un solo ensayo, sino más bien una colección de fragmentos. Ah, vale. Ideas de gente como Gandhi, Emerson, Robert Greene, Steven Pressfield, todos entretejidos en una reflexión que busca el pulso de este momento exacto del año. Pues esa es nuestra misión entonces. Vamos a intentar destilar qué es lo que de verdad importa cuando quitas todo el ruido. Todo lo superficial. Exacto. Y para eso nos vamos a sumergir en esta mezcla de filosofía, lecciones de historia y, bueno, sabiduría muy práctica que nos proponen. El reto es encontrar el hilo conductor que une todas estas perlas. Y creo que tiene que ver con la confrontación. Confrontación. Sí, la confrontación con el ego, con nuestro propósito real y, en última instancia, con la idea de que nuestro tiempo es finito. Ahí es donde suele estar lo interesante. De acuerdo, pues vamos a tirar de ese hilo. Lo primero que se plantea es una idea que hoy en día suena casi a herejía. A ver. Ser menos y hacer más. Y yo me pregunto, ¿qué significa eso realmente? Claro. Vivimos en la era de la marca personal, de la visibilidad. Ser menos suena a desaparecer. Es que choca de frente con el discurso dominante. Pero la clave está en cómo lo complementan. Hay otra frase. ¿Cuál? No te esfuerces por hacer notar tu presencia. Solo haz que se sienta tu ausencia. Ojo, haz que se sienta tu ausencia. A primera vista, eso suena a pasividad, ¿no? Como si te estuvieras borrando del mapa. ¿Lo parece? ¿Cómo puede ser que la ausencia genere más impacto que la presencia? Va contra toda lógica. Lo parece, sí, pero lo fascinante es que no habla de pasividad, sino de una humildad muy activa. Humildad activa. No es la falsa modestia de quien agacha la cabeza para que le digan qué humilde eres, ¿no? Es una humildad que nace de una verdad incómoda que mencionan los textos. ¿Qué verdad? Que por muy bueno que seas, siempre hay alguien mejor. Y que hasta de un niño puedes aprender algo valioso. La propuesta es reducir el yo, ese ego que siempre está gritando, miradme. Claro. Reducirlo hasta que lo único que quede sea la tarea en sí misma, la acción pura. Sin la necesidad del aplauso. Exacto. La acción pura. Me gusta eso. Despojada del ego. Y eso conecta con una observación de Charles Buxton que recogen aquí. Dice que el éxito depende menos de la habilidad que del fervor, del zeal, como dicen en inglés. Del fervor. Y la distinción es fundamental. La habilidad es algo que posees, algo que controlas. Que entrenas. Eso es. Pero el fervor es algo que te posee a ti. Ostras, eso ya es más delicado. ¿No es peligroso confiar en algo como el fervor que no puedes controlar? La habilidad al menos es medible, puedes trabajar en ella. El fervor suena casi a, no sé, a suerte, a que te toque la lotería de la inspiración. Podría parecerlo, pero no creo que se refiera a un arrebato místico. Se refiere a una entrega total a una causa que te trasciende. Vale, Nace de la convicción, no del deseo del ego por ser excepcional. La habilidad te permite ejecutar la tarea, pero el fervor es el por qué la ejecutas. Es la energía que te mantiene en pie cuando la habilidad pues ya no es suficiente. entiendo. Es el motor. Y supongo que si el motor es el incorrecto, el coche no va a llegar muy lejos. O acabará en el sitio equivocado. De hecho, el siguiente punto es como un test para comprobar si ese motor es genuino. Lo llaman la prueba de la resistencia, una idea de Steven Pressfield, que se reduce a una sola pregunta. ¿Por qué lo quieres? Una pregunta aparentemente sencilla, pero que desarma a cualquiera si se responde con honestidad. Totalmente. Y ya me imagino las respuestas más comunes, las que probablemente no pasarían el corte. A ver, ¿Lo quiero por el dinero? ¿Para ser famoso? ¿Para tener poder sobre otros? ¿O esa tan tramposa de porque me lo merezco? esa es peligrosa. Y la peor de todas, quizás, para demostrarle algo a alguien. A tus padres, a tu ex, a la gente del pueblo. Exacto. Todas esas respuestas que has mencionado son las que el texto señala como un fracaso en la prueba. Y tienen un denominador común. ¿Cuál? Todas buscan validación externa. Son un grito desesperado que dice, por favor, decidme que soy importante.
Claro. En contraste, los escritos afirman que solo hay dos respuestas que superan la prueba. La primera, ¿Porque me divierte o por la belleza que encuentro en ello? el trabajo en sí mismo es la recompensa. Justo. Vale, esa la entiendo. El amor al arte, literalmente. ¿Y la segunda? La segunda es, porque no tengo otra opción. ¿Cómo? Y no se refiere a una falta de alternativas laborales, claro. Se refiere a que esa tarea, esa misión, te ha elegido a ti. No hacerla sería una forma de traición a ti mismo. Es un llamado interno. Diferencia entre trabajar para la causa o para el aplauso. O entre vivir para expresarte o vivir para impresionar. Justo. Precisamente. Y aquí es donde se introduce una de las ideas más potentes de todo el material, para explicar por qué esa motivación externa es una trampa mortal. A ver, La frase es: nunca se puede tener suficiente de lo que no se necesita, porque lo que no se necesita no puede satisfacer. ostras, esa frase tiene miga. A ver si lo entiendo. Si buscas fama para llenar un vacío de inseguridad, la fama nunca lo llenará. Nunca. Es como intentar apagar la sed con agua salada. La necesidad real es otra cosa, es sentirse valioso, y eso la fama no te lo da de forma sostenible. Exacto. Es el motor de la cultura del hustle, ¿no? La idea de que siempre hay otro nivel que alcanzar, otra cima que coronar. Siempre más. Pero estos pensadores sugieren que es una carrera sin línea de meta, porque la necesidad que intentas cubrir es la equivocada. Si buscas dinero para sentirte seguro, ninguna cantidad te hará sentir inmune al miedo. El ego tiene un hambre infinita. Exacta. En cambio, si haces algo por la belleza que encuentras en ello, o porque sientes que debes hacerlo, la satisfacción es inmediata. No depende de que 1 millón de personas te den un like. Claro, El propio acto de hacerlo ya ha cumplido su propósito. la satisfacción es interna y, por tanto, está bajo tu control. No la pones en manos de una audiencia impredecible. Y supongo que esa satisfacción interna se vuelve la única que importa cuando te enfrentas a las preguntas más grandes. A la idea de que tu tiempo es limitado. ¿Qué importancia tiene el aplauso de los demás frente a eso? Buen punto. Y es un puente perfecto para el siguiente bloque que se pone bastante serio. Sí, lo sé. Nos lleva a la gran plaga de Londres de 1665, a través de un ejemplo de Robert Greene. Es un cambio de tercio muy brusco. Pero necesario. A veces hace falta un contexto extremo para ver las cosas con claridad. Pues sí. El texto se basa en los escritos de Daniel Defoe, que documentó cómo la proximidad constante y brutal de la muerte alteró por completo el tejido social. Cuenta que todas esas pequeñas cosas que separaban a la gente, disputas religiosas, jerarquías, rencillas familiares, de repente se volvieron absurdas. Ridículas. ¿Qué más da si tu vecino es católico o protestante cuando la carreta de los muertos pasa cada día por tu puerta? Es que Esa amenaza común borró las diferencias triviales y dio paso a una especie de empatía radical. la muerte como el gran ecualizador. La lección que se extrae de esto es potente. No tenemos que esperar a una plaga para alcanzar esa lucidez. Claro. Podemos usar la conciencia de nuestra propia mortalidad como una herramienta. Y aquí citan la famosa instrucción de Gandhi. Ah, sí. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Mantener esas dos ideas en la cabeza a la vez es un ejercicio de equilibrio mental brutal. Es una tensión creativa. Por un lado, la urgencia de actuar, de no dejar las cosas para un luego que quizás no llegue. Y por otro, la paciencia y la curiosidad infinita de quien tiene toda la eternidad por delante. Y esa conciencia mortal, según argumentan, tiene un efecto secundario maravilloso. Aniquila la envidia. La envidia. Hay una descripción genial en el material. Dice que la envidia es el único pecado que no es divertido. Es una definición perfecta. Es un veneno que solo te tomas tú esperando que le haga daño a otro. Pues eso. Y cuando interiorizas que todos a tu alrededor son tan vulnerables y temporales como tú, la envidia se vuelve lógicamente imposible. Claro. ¿Cómo vas a envidiar el éxito de alguien que está en el mismo barco frágil que tú? Pensar que su ganancia es tu pérdida es, como dice el texto, una alucinación del ego. Una carrera que solo existe en tu mente. Para rematar esta idea, recurren a una cita de Ralph Waldo Emerson que lo condensa todo. A ver, Lo que dejamos atrás y lo que tenemos por delante son asuntos nimios en comparación con lo que tenemos dentro. Es un llamado a dejar de obsesionarnos con el pasado o el futuro y a centrarnos en los únicos recursos que de verdad poseemos. los internos. Los internos. Y hablando de esos recursos internos de los que habla Emerson, ¿cómo se cultivan? Supongo que todo empieza por el conocimiento, por ampliar lo que es posible dentro de nuestra propia mente. Justo.
Y eso nos lleva a la siguiente reflexión, que arranca con una frase de Ludwig Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Potentísima. Es que es una idea muy potente. Cuanto más aprendes, cuantos más conceptos manejas, más grande y más rico se vuelve tu mundo. Literalmente, amplías el territorio en el que puedes vivir. Pero, y este es un pero muy importante que introducen a continuación, no todo el aprendizaje es igual. No. Aquí citan a Stephen Covey. Aprender y no hacer no es aprender. Esto es clave. El conocimiento que no cambia tu comportamiento, que no se traduce en acción, no es sabiduría. Es decoración intelectual. Es como tener una caja de herramientas increíble y carísima, y no usarla nunca para arreglar nada. Solo la enseñas. Totalmente. Si después de leer un libro sobre, no sé, la importancia de la empatía, sigues tratando a la gente exactamente igual que antes, No has aprendido nada. en realidad no has aprendido nada, solo has acumulado información. El aprendizaje real transforma quién eres ¿Y cómo actúas? y cómo actúas. Y es aquí donde proponen una idea muy práctica y memorable. Hacer lo más difícil facilita lo fácil. Me encanta esa frase. No suena al típico eslogan de taza de desayuno. No, para nada. El texto insiste en que no es motivación, sino una verdad mecánica. ¿A qué se refieren con eso? A que funciona como una ley física. Es como ir al gimnasio. A ver, La primera vez que intentas levantar una pesa de 20 kilos, parece imposible. Te tiemblan los brazos, piensas que te vas a romper, pero sigue siendo. ¿y al cabo de un tiempo? 6 meses después, usas esa misma pesa de 20 kilos para calentar. La pesa no ha cambiado. Sigue pesando lo mismo. El que ha cambiado eres tú. Tu capacidad se ha expandido. Exacto. Al elegir voluntariamente el camino difícil, al afrontar un reto que está justo en el límite de tu capacidad, no solo superas ese reto, lo que haces es recalibrar todo tu sistema. ¿Vale? Lo que antes era imposible, ahora se vuelve difícil. Lo difícil se vuelve rutinario. Y lo rutinario, fácil. Has expandido el campo de lo posible para ti. Y esto cierra el círculo, nos lleva de vuelta al principio. Hacerlo difícil por ese fervor, por ese llamado interior, y no para buscar la gloria. Es lo que construye esa fortaleza interna de la que hablaba Emerson. El ego siempre buscará el atajo, el camino fácil hacia el reconocimiento. Pero el crecimiento real, la contribución de verdad, se forja en la dificultad. Es la diferencia entre construir un currículum para impresionar a otros y construir un carácter para sostenerte a ti mismo. Pues con eso, volvemos al día 356. El calendario, igual que la conciencia de la mortalidad, crea una presión que lo aclara todo. Sí. Y el mensaje central de estos escritos para este momento es inequívoco. Es hora de hacer limpieza. De despojarse de lo no esencial. Una limpieza a fondo. Quitar las capas de las demandas del ego, del instinto de comparar tu camino con el de los demás, del miedo a no ser suficiente. Ese miedo que te obliga a actuar para demostrar algo en lugar de para expresar algo. Justo. Y la pregunta que queda flotando es, ¿qué queda cuando quitas todo eso? Queda el trabajo que te llama, el servicio que puedes ofrecer, la belleza que encuentras en el acto de crear, lo esencial. Y para esto el texto introduce una cita de George Carlin, con su acidez habitual. Me encanta. Justo cuando descubrí el sentido de la vida, lo cambiaron. Es una queja brillante, pero vista a través de todo lo que hemos hablado, tiene una profundidad inesperada, ¿no? Totalmente. Quizás el error fundamental es buscar el sentido de la vida, como si fuera un objeto perdido. Una respuesta única y estática. Eso es. La reflexión que proponen es que el sentido no es algo que se descubre, sino algo que se construye. Día a día. Día a día con cada elección, al elegir ser menos y hacer más, al actuar desde un llamado interno. El sentido cambia, porque la vida cambia, y sobre todo, porque nosotros cambiamos a través de la acción. O sea que el objetivo no es encontrar el mapa. Es aprender a navegar sin él, Confiar en tu brújula interna. que has ido calibrando a través del aprendizaje y la acción. Y para terminar, el material deja una última reflexión, una idea de Rumi que funciona casi como esa brújula. A ver. Dice, el amor es el puente que nos conecta con todo. ¿No el logro? No el logro, ni el reconocimiento, ni el tener razón. El amor, entendido como conexión, como servicio, como la energía que te impulsa a crear belleza. Así que si volvemos por última vez a este día, al 22 de diciembre, a solo 9 días del final,
La reflexión final que nos proponen estos pensadores es muy directa. Si ese puente de conexión es lo único que de verdad importa. Sí. La pregunta que queda en el aire no es qué grandes hazañas se pueden lograr en el tiempo que queda, sino qué puente en nuestra vida necesita ser construido o reparado antes de que el calendario inevitablemente pase la página.